Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. Entonces vamos a empezar una charla, ya veis el título que le he dado y que más o menos lo que trata es de explicar un poco de lo que puede pasar en el próximo futuro por el hecho de la irrupción de la inteligencia artificial. No es que sea de ahora, lleva ya unos años, pero ahora realmente cuando está empezando a verse de verdad los efectos. Al hablar del próximo futuro me refiero a que hablaremos del orden de un horizonte de 10, 15, como mucho 20 años. De allí ya, ha pasado allá, no tengo ni idea, bueno, tampoco tengo mucha idea de lo que va a pasar en 20 años, pero allí mucho menos todavía. Pero bueno, vamos a hablar. ¿De qué? Haremos una breve introducción, que es la mejor manera de empezar algo, con una introducción. Hablaremos después un poquito de lo que es la inteligencia artificial, muy poquito, simplemente recordar una charla que di hace 11 meses, más o menos, para pasar después a los puntos importantes, que es hablar de las consecuencias que nos va a traer la inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial va a afectar prácticamente a todos los campos que nos puedan importar a los hombres, pero vamos a concentrarnos solamente en dos, ahora, en este momento. Vamos a hablar lo que afecta al empleo, creo que es la máxima preocupación de mucha gente, sobre todo en España, lo que afecta a la economía y hablaremos también de la educación. Se quedan fuera, porque no da tiempo de contarlo, cosas tan interesantes como el tema de la ética. Hay mucha gente estudiando la ética en este momento, cómo afectará a la inteligencia artificial la ética, hablar del derecho, de las leyes, hablar de filosofía y todo ese tipo de cosas, pero eso tendrá que esperar a otra charla. Bueno, vamos a hablar de la introducción. Todos sabemos que desde que el hombre es hombre, desde que surgió el Homo sapiens sapiens, hará unos 200 o 300.000 años, los que sean, por ahí por África hasta hoy, ha habido una gran evolución, un gran avance en todos los sentidos. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la religión, ha cambiado el arte, ha cambiado la cultura, todo. Yo me voy a ceñir simplemente a los avances de tipo tecnológico. En la antigüedad pues ya hubo grandes avances, como por ejemplo el hecho de la piedra tallada, la piedra polumentada, que ni siquiera es propio del hombre. Había especies anteriores o primas hermanas del Homo sapiens, que ya tenía industria lítica. Después vinieron cosas tan importantes, la agricultura, la ganadería, la domesticación de animales, el perro, el caballo, empezó el dominio del fuego, todo lo que se os ocurra, y terminando con la escritura, por ejemplo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que está pasando ahora, los tiempos modernos. Y para empezar ya podemos hablar de lo que fue una revolución industrial, que fue la del siglo XVIII, con el tema de la máquina de vapor. Máquina de vapor que era muy antigua, ya Herón de Alejandría ya hizo una máquina de vapor, la primera patente era muy anterior y fue precisamente de un español, pero sin embargo cuando Watt hizo otra máquina de vapor, se conoce que la sociedad ya estaba preparada para aceptar eso y fue la primera revolución industrial. La máquina de vapor se metió en la industria, cambió por completo los sistemas de fabricación, con su lado negativo, cuando las horas de trabajo, 12, 14 horas de gente trabajando en la fábrica, casi ahora llamaríamos semiesclavitud, y la polución, por supuesto. Además de eso, como consecuencia de la máquina de vapor surgió la locomotora, lo cual cambió también el mundo del transporte. No ha sido la única. Posteriormente a esta ha habido otra, seguramente tan importante o más como esta primera, que está producida en este caso por una tecnología que es la electricidad, que también era muy antigua, se conoce desde miles de años, pero sin embargo llegó un momento en el siglo XIX que con grandes científicos, entre ellos Faraday, se produjeron dos inventos importantísimos, que fue la dinamo, una máquina para producir electricidad, y el motor eléctrico,
una máquina para aprovechar esa electricidad. Y a partir de allí cambió el mundo moderno. Surgió la iluminación, surgió todo tipo de máquinas y volvió a cambiar la industria, volvió a cambiar todo. Y por supuesto, como consecuencia de todo eso, surgieron un montón de invenciones. Como vemos aquí, el telégrafo ya desaparecido, el teléfono, la radio, la televisión y los ordenadores. En este momento es inconcebible un mundo sin electricidad. Si se acaba la electricidad, volvemos a la edad de piedra, o si no la de piedra, por lo menos a la edad media. De allí no pasamos. También mucha gente habla ahora de otra revolución, que es la revolución digital. Estamos metidos de lleno en la revolución digital que empezó a partir de los años 80, 90 y fue debido, en primer lugar, a la Internet, esa red de redes que conecta a todo el mundo. Tenía un montón de aplicaciones, de las cuales, de esas iniciales, la única que queda es el correo electrónico. Las demás han dejado de utilizarse. Esa Internet era muy importante, evidentemente, pero un paso de gigante lo dio la web, la www. Eso permitió hacer páginas web, la gente se anunciaba, decía lo que quería, lo que podía, y a partir de ese momento otra vez cambió este mundo. Podíamos acceder a las páginas web, desde una página web mediante lo que llama un enlace, un link, saltábamos a otro, veíamos todo tipo de información. Pero para eso hizo falta una tercera pata, que fueron los buscadores. Allí ha hablado Google, aunque no es el primero que hubo, lo que te permitía, diciendo, quiero ver gatos, y te decían miles de fotos de gatos. Quiero que me hables de la batalla de Trafalgar, miles de webs sobre la batalla de Trafalgar. Entonces, eso nos cambió el mundo, permitió a través de teléfonos o a través de ordenadores todo el comercio electrónico, nos permitió acceder a todo tipo de información, a nuestros bancos, a tiendas, a Amazon, al Corte Inglés o la que queráis. Y no solamente eso, sino que surgieron las redes sociales. Nos gusten o no nos gusten, allí están. Ahí os pongo unas cuantas, pero eso evidentemente ha vuelto a cambiar todo. En este momento todavía estamos metidos en esta revolución. De hecho, todavía se sigue hablando que las empresas tienen el reto de la digitalización. Pues muy bien, todavía no se ha acabado esto, ya digo, estamos metidos en pleno proceso de digitalización, cuando ha empezado otra revolución. Otra revolución que, a diferencia de las anteriores, no hay un avance tecnológico claro que la impulse, sino muchas simultáneamente. Y en este momento, en este tiempo, hay la coincidencia de muchísimas tecnologías. Por ejemplo, la robótica. Por ejemplo, las impresoras en 3D. Todos habréis oído hablar de la impresora 3D, cada vez se fabrican más cosas, cosas increíbles. Hay una empresa, no me acuerdo ya de qué país es, que con una impresora 3D ha fabricado motores de máquinas de vehículos espaciales enteros. Con una impresora 3D en metálicos, tiene muchas menos piezas, muchísimo más barato, etcétera, etcétera. Todas las grandes industrias espaciales están todos estudiando el meter la impresora 3D para eso. Pero igual que se emplea para esto, ya hay empresas que están empezando a construir edificios con impresoras 3D. El ejército americano lo tiene para construir barracones. Están hablando que si manda expediciones a Marte, lo que sea, podrían emplear impresora 3D para con el material de allí crear todos los cubículos, todo lo que tengan que hacer. Eso va a ser una verdadera revolución. Además de esto, tenemos lo que se llama Internet de las cosas, el mundo conectado. Todos habéis oído hablar de coches que se dicen, es un coche conectado.
Habéis oído anuncios de electrodomésticos que dice electrodomésticos Siemens conectados. Vamos hacia un mundo que todas las cosas estén conectados. Bombillas. Hay bombillas que se conectan a Internet. Por supuesto, el alumbrado en las ciudades, los semáforos, las cámaras de vigilancia, todo lo que queráis. Esto va a facilitar, está empezando, pero está en sus comienzos, lo que se llaman las ciudades inteligentes y las casas inteligentes. Y eso lo van a proporcionar lo que se llaman Internet de las cosas. Como sabéis, habréis podido hablar que ahora va a haber otro cambio en telefonía móvil porque se va a meter de la 5G, que va a obligar además a cambiar toda la TDT, cambiarlo de canales. La 5G es la base para que pueda empezar a funcionar la Internet de las cosas, que todos en las ciudades esté conectado y todo. Si estábamos poco vigilados, vamos a estarlo muchísimo más todavía. Por tanto, eso es otra revolución. Otra revolución es todo el proceso de nanotecnología. El poder manejar la materia, los materiales a escala de átomos y moléculas. Esto está empezando ya a cambiar las cosas. Por supuesto, los coches autónomos, que están ya al caer. Y los ordenadores cuánticos, que también están empezando, todavía queda un poco para conseguir grandes cosas con ellos, pero está empezando los ordenadores cuánticos. Aquí hay un hueco. Está feo. Por tanto, lo podemos rellenar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero porque voy a hablar de la inteligencia artificial, pues, por tanto, lo lógico es ponerlo allí. En segundo lugar, es porque creo que realmente la inteligencia artificial, de todas estas tecnologías, quizás la que cambien más, lo que va a cambiar más el futuro va a ser la inteligencia artificial. Por ejemplo, la robótica existe de hace montones de años. El problema el gran cambio de la robótica es que actualmente se están haciendo robots con inteligencia artificial. O sea, que no solo el robot en sí, sino la inteligencia artificial. Los coches autónomos no serían nada si no fuese por la inteligencia artificial. Y muchas de estas otras tecnologías se están aprovechando de técnicas de inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es lo que nos va a cambiar. Cualquiera de estas revoluciones han tenido unas grandes consecuencias. De luego han cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de comunicarnos. Y eso ya de hablar de palabra, eso de mandar cartas por correo, de esto se acabó. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado por completo. Ha cambiado la economía, está cambiando la sociedad. Evidentemente ha hecho el trabajo mucho más sencillo, mucho más eficiente, con lo cual se ha aumentado la riqueza. Evidentemente ahora somos más ricos que hace 50 años, que hace 100 o que hace 200 años. Y eso ha sido gracias a toda la tecnología. Evidentemente ha habido víctimas. Montones de profesiones han desaparecido con las revoluciones estas que ha habido. También han surgido otras nuevas, evidentemente. Ahora, estas últimas tienen una característica. Si las antiguas se produjeron a lo largo de cientos de miles de años, decenas de miles de años, ahora se están produciendo, empezaron en siglos, pero ahora se están produciendo en décadas, casi en años. O sea, los cambios son mucho más importantes y sobre todo son mucho más rápidos. Además, la difusión es incomparablemente más rápida. Desde que surgió la agricultura en el Oriente Fértil, por cierto, la agricultura surgió en muchos puntos de la Tierra, pero el origen, el más antiguo, es el Oriente Fértil. Pues hasta que llegó el avance a la Europa occidental, pasaron años, pasaron siglos. Ahora, en cualquier país saca un nuevo avance y a los 3 días lo han copiado los chinos y los tenemos todos. Luego ha cambiado la velocidad de difusión y de adopción. Estamos más preparados para adoptar cosas nuevas. Otra cosa es que cada vez es más difícil, yo diría que imposible, estar al día.
tal la cantidad de noticias y de avances que se producen que es imposible estar al día de todo lo que nos está viniendo. Y hay un cambio fundamental, que están afectando cada vez más a funciones más importantes, más elevadas del hombre. Empezó con los ordenadores y ha seguido evidentemente con la inteligencia artificial. Ya estamos hablando del cerebro. Pues entonces, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? Para hablarlo en 10 minutos. Hace un año, cuando di la otra charla, di una definición de las muchas posibles de la inteligencia artificial, diciendo que la inteligencia artificial es aquella parte de la informática que trata de conseguir que máquinas, por ejemplo robots, o programas de ordenador, que son la mayoría de las cosas de inteligencia artificial, tengan comportamientos que si los viésemos en un ser humano dirían que son inteligentes. Por lo tanto, se trata de que una máquina, un programa de ordenador, se comporte como el ser humano, tenga inteligencia. Por lo menos que emule la inteligencia, que desde el punto de vista externo se comporte de una manera inteligente. La inteligencia artificial oficialmente empezó en los años 50 del siglo pasado, tuvo unos comienzos convulsos debido a que los padres, por llamarlos así, de la inteligencia artificial se plantearon unos objetivos muy próximos e impresionantes, tan impresionantes que todavía no se han conseguido. Pero puso unas expectativas tan altas que no se cumplían, con lo cual tuvo un montón de altibajos. La gente se animaba, ponía dinero, pero no conseguían lo que querían, con lo cual separaba las cosas, después inventaba un poco y así tuvo una serie de altibajos hasta que a partir de los años 90 ya el progreso ha ido al principio lentamente y en este momento estamos en el periodo que se llama exponencial de la tecnología. Está creciendo cada vez más deprisa. ¿Por qué? Pues también porque se dieron varias circunstancias. La primera es emular el cerebro humano con sus 100.000 millones de neuronas más todas las células auxiliares que tenemos, con sus 500 billones con B de los españoles de conexiones entre ellas, requieren una capacidad de cálculo que no se empezaron a conseguir hasta los años 90. Por lo tanto, hubo que esperar a los ordenadores de los años 90 para empezar a hacer algo. También hubo una cosa importantísima. Se descubrieron nuevas técnicas de hacer la inteligencia artificial. Entre ellas, la más importante fue lo que llaman las redes neuronales. Se trata de conseguir en silicio, conseguir algo que funcionase como una neurona, con un montón de conexiones con otras neuronas y que eso trabajase. Y eso se consiguió entonces. También hubo otra cosa importante, debido a la Internet. En este momento poseemos una cantidad de información impresionante. Tú quieres ver un gato, te metes allí en un buscador y encuentras cientos de miles de fotos de gatos. Quieres enterarte de cualquier cosa, lo que decíamos antes, la batalla de Trafalgar, y encuentras cientos de miles de páginas con documentos de todo tipo sobre tal. Eso sin contar la información que tienen las compañías, como Google, como Facebook y demás, y todas las compañías telefónicas, que vaya usted a saber lo que tienen de todos nosotros. Y para nuestra desgracia, lo que tiene Hacienda. O sea que en este momento hay una cantidad de información impresionante. Con estos tres ingredientes, ordenadores grandes, redes neuronales y una gran cantidad de datos, se ha conseguido un avance enorme, que es enseñar a las máquinas. Que las máquinas aprendan, como aprenden los niños. Eso ha sido el avance fundamental. Y eso requería estas tres cosas. Hasta que no están disponibles, no se ha podido. En este momento, a una máquina le pueden enseñar lo que es un gato. Y entonces ve un gato y dice, un gato. Le puedes enseñar a leer documentos y hacerte un resumen de los documentos. Y te los hace. Solo que en vez de tardar 5 años en leerse un tomo así de gordo, te lo hace en pocos minutos. Debido a esto,
las empresas que se dedicaban a la inteligencia artificial empezaron a ganar dinero. Empezaron a hacer aplicaciones que les daba dinero porque había muchos clientes que las utilizaban. Y eso fue lo que potenció por completo la inteligencia artificial. Toda la cantidad de dinero que está dando. La mitad de las grandes empresas se dedican a esto. En este momento. Eso ha dado lugar a que hay empresas que ganan dinero, tienen mucho dinero y por lo tanto pueden contratar a mucha gente para que trabaje con ellos. Ingenieros, científicos, investigadores, de todo lo que quieras. Por ejemplo, ¿qué se hace? Todos conocemos la visión artificial, ya hemos hablado. Ven algo y dicen, eso es un gato. Dice, ese es un perro que está corriendo por un campo con flores. O sea, es capaz de reconocer las cosas y nombrarlas y decir lo que ven. Todos conocemos el reconocimiento de voz. Tú vas a mandar un WhatsApp y si quieres, se lo dictas y él al WhatsApp y te lo escribe con texto. O sea, te reconoce la voz y te lo entiende. La tercera es el proceso del lenguaje natural. No solamente es capaz de pasar de la voz a algo escrito, sino que lo entiende. Entiende con comillas, lo que actualmente es entender. Pero es capaz de entenderlo y es capaz de contestarte. Todos conocemos los asistentes tipo Siri, tipo Cortana, Alexa y todos estos con los cuales puedes tener diálogos. Y seguramente alguno, a lo mejor hemos llamado a un teléfono y nos ha contestado un programa de inteligencia artificial, a lo mejor ni nos hemos enterado que estábamos hablando con un programa de inteligencia artificial. Pero no solamente hace esto, que es, por decirlo así, sensorial, en el sentido que son los sentidos del habla, etcétera, sino que es capaz de hacer planificación. Le puede decir, esta es la situación actual, quiero llegar a ese, dime qué pasos tengo que seguir para conseguirlo. Y te lo hace. Es capaz de tomar decisiones. Y si no quieres que la tome por ti, es capaz de darte recomendaciones. Es decir, te aconsejo que hagas esto o te aconsejo que hagas lo otro. Y es capaz de hacer predicciones. Todo esto los hacen actualmente. Por supuesto, hacen diseño de fármacos, diseño de nuevos materiales. Está revolucionando toda la industria, la inteligencia artificial. Pensad que cada vez que os metéis en Google, detrás hay un programa de inteligencia artificial que está viendo todo lo que haces. Te metes en Facebook, detrás hay un programa de inteligencia artificial que se entera de todo lo que haces. Te metes en Amazon y te están investigando todo lo que haces. Todo. Detrás de prácticamente todo tienes algún programa de inteligencia artificial que te está espiando, por decirlo así. Para ver un poco el avance vamos a hablar de una cosa que el tema de los juegos. Desde un principio se empezaron a hacer juegos con inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial empezó en el año 50 y tantos, 56 oficialmente, o que se habían hecho cosas anteriores, se tardaron 40 años en que un programa, el programa Deep Blue de IBM, fuese capaz de vencer a Kasparov. Aquello fue un terremoto. Mucha gente decía que era imposible que una máquina ganase a Kasparov. Lo ganó. Habían pasado 40 años. 15 años más tarde, otro programa de IBM, el Watson, fue capaz de ganar a los mejores jugadores de Jeopardy. Es un juego de estos que dicen una pregunta en voz alta, ya varios jugadores con un pulsador, el primero que le da contesta. Bueno, uno de los jugadores fue este programa. Tenía que entender lo que le decían, porque estaba en voz alta, lo entendía, y ganó a los mejores jugadores de Jeopardy. Eso fue otro salto. Pero hubo más saltos todavía. Hay un juego más complicado que el ajedrez, que es el Go. Un juego, le llaman el ajedrez chino, o que yo sepa no se parece al ajedrez, pero mucho más complicado. El número de movimientos que se tienen cada vez es muchísimo mayor en el Go que en el ajedrez. En el año 2016, DeepMind de Google, realmente Google compró la compañía DeepMind, venció al campeón mundial de Go.
Otro avance. En el año 2017, un año después, un programa que se llama Libratus, de la Universidad Carnegie Mellon, venció a los mejores jugadores de póker. Fijaros qué cambio. Aquí no se trata ya de una inteligencia de jugar al ajedrez, que son jugadas, tal. Aquí se trata de jugar al póker. Un juego psicológico completamente, con faroles y demás. Ganó a jugadores profesionales de póker. Otro salto. Otro programa de DeepMind venció al Go y al ajedrez. En este caso no a hombres, sino enfrentándose a las máquinas que eran las campeonas mundiales, porque ya el hombre había quedado ya a la altura del betún. Ya, los hombres ya no se pueden enfrentar a estos programas, para nada. Pues este programa, aprendiendo él solo, jugando contra él mismo, fue capaz de derrotar a los mejores programas que había entonces en este par de juegos. Fijaros la potencia que tiene él, que los oradores, en que los programas de inteligencia artificial puedan aprender ellos mismos. Otro cambio, en el 2018, OpenAI es una compañía de Elon Musk, todos lo conoceréis, es el de los coches Tesla, el de SpaceX, el de todas estas cosas, grandes cosas que están haciendo. Venció a equipos humanos en juegos colaborativos. Hubo este programa de OpenAI, se entrenó durante unos días jugando varios programas, jugando entre ellos, y después se enfrentó a equipos de humanos y ganó. O sea, que era capaz de colaborar entre todos ellos para elaborar estrategias mejores que las de los humanos. Y esto se lo quería enseñar a mis nietos. También en 2018, creo que fue en diciembre, un programa también de DeepMind venció a los mejores jugadores profesionales de un videojuego. Otro cambio grande. Es decir, se está metiendo en todas partes. Lo importante no es que sean los juegos, sino para que veáis los campos y las variaciones que ha hecho y cómo ha ido cambiando la cosa. Hay realmente dos tipos de inteligencia artificial, lo que se llama específica y lo que se llama general. La específica es cuando hay una máquina o un programa que hace muy bien una cosa, seguramente infinitamente mejor que un ser humano, pero no lo saques de allí porque no tiene ni idea. Los programas, eso que hemos estado hablando, ganarán al ajedrez a todo el mundo, pero no le digas que juegue al parchís y no le digas que escuche una conferencia y te haga un resumen. Es incapaz. Esos son programas de lo que se llama inteligencia específica. La inteligencia general es la máquina que hace de todo. No lo hará tan bien, pero lo hace como nosotros, a nuestras limitaciones, pero podemos hacer de todo. Eso es lo que se llama inteligencia general. Los primeros investigadores dijeron que en pocos años conseguirían la inteligencia general. Por eso levantó las expectativas que tuvo, que no se pudieron cumplir. Algunos le llaman a estos dos tipos de inteligencia la fuerte y la débil. La fuerte es la general, la débil es la específica. Bueno, ¿molesta mucho o no? Si no, que siga allí. Bueno, realmente en la actualidad se han conseguido avances impresionantes en inteligencias específicas. De momento no hay ni rastro de la inteligencia general. Hay predicciones de todo tipo, de 10 años, 20 años, 50 años, final de siglo, algunos dicen que nunca. Yo lo mejor, que lo dije la otra vez, que oí, lo que más me gustó fue en una conferencia que dijo: en los próximos 10 o 15 años no se habrá conseguido. Más no me atrevo a hacer predicciones, porque estas tecnologías exponenciales avanzan tan deprisa que intentar hacer predicciones más allá es imposible.
Bueno, pasemos a la parte interesante. Consecuencias. ¿Qué nos va a aportar esto? Y vamos a empezar precisamente con lo que más nos preocupa, sobre todo en una situación como la española, que es el tema del empleo. Todo el mundo tiene en mente el tema de que va a entrar en una fábrica o en una oficina, entra un robot, le pega una patada a un trabajador y se va. Realmente eso no es así. Eso no es así. En primer lugar, porque casi lo de menos son los robots. Lo máximo son programas de inteligencia artificial en ordenadores, que se están metiendo también por todas partes. Además, tampoco es verdad, porque los ordenadores es muy difícil que hagan eso, sustituir el trabajo de un hombre. Si hay una persona que hace una cosa tan simple que pueda ser sustituido, habrá sido sustituido ya. Todas las cadenas de montaje, prácticamente ya todos son robots. Esas tareas tan sencillas que es una sola cosa, esas ya han desaparecido. Ahora, todos los trabajadores tienen que hacer muchas cosas. Y de todas esas tareas que hace al cabo del día, al cabo de la semana, o el cierre mensual, o lo que sea, hay unas cuantas que se pueden automatizar, otras que no. Entonces, lo que hará es, entrará, por ejemplo, en un departamento donde hay 10 personas que hacen en total 20 tareas, de las cuales a lo mejor 8 pasan a ser realizadas por inteligencia artificial. Y los humanos tendrán que hacer el resto. Evidentemente sobrarán humanos. Y habrá unos cuantos que se vayan a la calle. Pero no porque se cambie uno por uno, sino que unas cuantas tareas serán sustituidas. Bueno, evidentemente, como dijimos antes, la introducción de la automatización, llamo automatización a cualquier cosa, me da lo mismo robotización que la inteligencia artificial. A todo ese proceso va a aumentar la productividad de las personas. Con menos personas se va a producir lo mismo o más. Eso va a producir, evidentemente, una reducción de costes. Se va a incrementar la riqueza. Si riqueza es la cantidad de cosas que tenemos, pues si las cosas bajan de precio, podremos tener muchas más cosas de las que tenemos ahora. Habrá un montón de pérdida de puestos de trabajo y se irán creando otros nuevos. El problema puede ser el decalaje. Se pierden puestos de trabajo hoy, se recuperarán, si es que se recuperan en el futuro, pero pasarán unos cuantos años. Y eso es un problema. Otro problema es que se pierden puestos de trabajo y los nuevos requieren otras habilidades distintas. Ese es el segundo problema. Ejemplos de cosas que se hacen. Vamos a pasar muy rápidamente de ellos. Vamos a poner dos ejemplos en esta visual. Por un lado, en las tiendas. Hay tiendas, como por ejemplo esta es una tienda de Amazon, se abrió el año pasado para sus empleados y a final de año estaba previsto que la abriesen al público. No he leído nada, no sé cómo estará. La gente entra allí, en el móvil lleva una aplicación, se identifica, va con su carrito o con su bolsita, coge lo que quiera, lo coge, lo deja, lo pone, lo da, se marcha y ya está. La inteligencia artificial localiza todo lo que ha comprado. El hombre, si quiere, con su aplicación móvil puede ver lo que le están cobrando y ver que efectivamente es eso, que se ha devuelto una cosa, se la han devuelto y al final paga. Otro ejemplo, una hamburguesería en Estados Unidos. Bueno, tiendas de estas están funcionando también ya en China. Y supongo que habrá alguna más por ahí. Pero lo menos que haya leído está esta y en China. Otra es una hamburguesería. Esta abrió el año pasado. Los clientes se identifican, no hace falta que se identifiquen, porque una máquina con inteligencia artificial, con visión, les localiza y dice, hola, eres fulanito. Sabe lo que pide y te dice, bueno, ¿vas a pedir lo de siempre? Puede decir que sí o puede modificarlo allí, pim, pim. Y al final cuando dice, de acuerdo, esto, se lo cobran, lo pasan a su cuenta y en la misma máquina da orden
a cocina. Y en cocina lo que hay es un robot. Y ese robot le prepara las hamburguesas, ya está. Tuvo tanto éxito, se anunció muchísimo, que el día de la inauguración no daban abasto, tuvieron que quitar al robot y poner a varias personas a hacer las hamburguesas. El dueño dijo que a pesar de eso iba a seguir con su plan, en primer lugar porque ese día había sido especial, que qué más quisiera él que todos los días tuviese eso, y en segundo lugar porque el que fabricaba los robots le dijo que estaba preparando uno que era 3 veces más rápido. Con lo cual él sigue con su plan de expansión a base de inteligencia artificial. Este otro es otra aplicación distinta, es una cadena de supermercados americanas, me parece que la Walgreens, que tiene unas cámaras con inteligencia artificial que lo que trata de conseguir no es identificar a personas, sino por tipo de cliente, no sé cómo lo hace, saber cuáles son sus hábitos de compra, por tipo de cliente. El cómo lo hace, no lo sé. La parte de abajo se refiere a una cosa que quizás nos afecte más a todos, la medicina. Sobre todo los que tenemos ya muchos años, la medicina es algo importante. Por ejemplo, esto me parece que lo comenté la otra vez, pero muy rápidamente. Son unos programas de inteligencia artificial que haces una foto con un móvil y te dice qué tipo de problemas de piel tienes. Tienes un carcinoma, tienes un melanoma o tienes cualquier tipo de cosas. Y los diagnósticos son iguales o mejores que los de los dermatólogos. Otro programa. Se conecta, recibe toda la información que tienes, por ejemplo, en la UCI o en las UBIs, de todos los aparatejos estos que te controlan todo tipo de constantes. Y es capaz de avisar con antelación, no me acuerdo si era media hora o algo así, si alguno de los, iba a decir clientes, no, uno de los pacientes está a punto de tener un problema cardiovascular o un problema cerebral. Y te avisa con antelación. Otro programa es capaz de ver los tags, resonancias, etcétera, etcétera, y te hace el análisis de todo eso con una precisión también equivalente a lo de los radiólogos. Otro programa, este también es de IBM. El programa Watson de IBM se utiliza mucho en medicina. Tiene un equipo muy fuerte de medicina para el desarrollo de aplicaciones con el Watson. Oye una conversación entre un paciente y un psiquiatra y te dice, hasta con 5 años de antelación, si va a tener brotes psicóticos. Las personas que tienen tendencia a la psicosis tienen problemas en el habla, que no se nota, pero que una máquina lo nota, y tiene fuga de ideas cuando habla. El hombre a lo mejor no se da cuenta, la máquina sí. Todo eso. Hay otro programa, creo que también es de IBM, que le dieron para probar 1000 diagnósticos de cáncer. Y lo que tenía que hacer es decir los tratamientos que le ponían. En el 99% de los casos coincidió con lo que habían hecho los médicos. Lo que no he leído es si el 1% restante era mejor lo que proponía la máquina o lo que proponía el médico. Eso ya no lo sé. Hay otro programa, creo que es de Google, para identificación temprana de enfermedades de la vista. Se está trabajando mucho en diagnósticos caseros de un montón de enfermedades, sobre todo para países del tercer mundo y demás, que son capaces de extraer información que después, incluso con un propio teléfono móvil, te pueda decir qué es lo que te está pasando. Muy rápidamente, para los periodistas, ya lo sé porque ya se ha contado antes, que en China ya tienen un avatar, o como sea, que hay un locutor que no existe, un locutor virtual que te da las noticias. Hay generadores automáticos de noticias. Le das unos cuantos datos y te escribe un artículo. Y además el artículo te lo escribe en función de la audiencia. El problema de esto
es que le das cuatro datos falsos y te hace una fake news de estas tan famosas que lo distribuye por donde dé la gana. O sea, que esto es peligroso. Hay agencias de noticias que trabajan ya con programas de estos. Las entidades financieras son de las más afectadas por esto. Un estudio, ahí lo veis, de una consultora decía que el 76% de los bancos creen que para el 2020, el año que viene, el contacto principal con los clientes será por medio de inteligencia artificial. Me parece demasiado, pero bueno, esto lo dice una consultora que supongo que habrá hablado con los bancos antes de decir semejante cosa. Todos sabéis ya los asesores financieros. En este momento hay programas que aconsejan en finanzas, inversiones, mejor que los humanos. Ya se anuncian, de hecho, tú pones Intereconomía, por ejemplo, la radio, no la televisión, la radio, y te anuncian programas que llaman robots, que te dicen que tienen mejores rentabilidades que las compañías normales que tienen gestores. Por ejemplo, en la oficina de Nueva York de Goldman Sachs, es un banco de inversiones americano, trabajan solo 2 personas con un montón de máquinas, en lugar de 600 que había antes. Eso es ya. En JP Morgan, un programa de inteligencia artificial ha eliminado 360.000 horas de abogados. ¿Por qué? Porque analiza todos los contratos del banco que se hacen. Entonces, los contratos normales, que es la mayoría de ellos, este programa los analiza, si está bien o está mal, correcciones y demás, mejor que los abogados. Los análisis de riesgos para créditos e hipotecas los hacen programas de inteligencia artificial y la tasa de impagos es menor que cuando lo hacen las personas. En turismo, dentro de poco, creo que hay algo de esto, le dirás a un asistente, oye, mira, me quiero ir a Nueva York tal día, sácame unos vuelos de avión para mí y para mi mujer, queremos un hotel de 4 estrellas, a ver cómo me lo organizas, que esté cerca tal. Y él lo hace. Ya funciona, por ejemplo, en el aeropuerto de Helsinki ya está trabajando que el check-in te lo haga por reconocimiento de cara. Se mete TV y ya sabe quién es él, ya está, ya sabe que lo has comprado, sabe que tienes el billete y no tienes que hacer nada más. Se está empleando también en hoteles, en ferias, etc. Hay un hotel en Japón que tiene algo así como, no sé si leí 140 robots y 4 empleados, o algo así. Y que además lo va a ir extendiendo a otros hoteles de Japón y de fuera del Japón. O sea, que esto se impone por todas partes. La policía. Esta noticia es curiosa, la leí hace poco y era de un comisario de Murcia, que debía estar hasta las narices de denuncias falsas. Cayó un montón por montones de cosas, entre ellos estafar a la compañía de seguros. Decía que empleaba muchísimo tiempo de su gente en investigar. Entonces, con un programa de inteligencia artificial, viendo las declaraciones, sabe con una probabilidad muy alta si eso es una denuncia falsa o es verdadera. Con lo cual, el trabajo que tiene la gente que trabaja allí para investigar es muchísimo menor. Más cosas. Con el reconocimiento de caras, hay muchos programas para el reconocimiento de sospechosos, que por ejemplo se hace en espectáculos masivos. Hay una serie de cámaras, detectan a la gente y han detenido a montones de personas que estaban buscadas. El problema fundamental es que tiene muchos falsos positivos. O sea, reconoce más de lo debido. Pero así han conseguido detener a muchísima gente que estaba buscada por la policía. Otra cosa es en China, tienen robots metidos en comisaría de policía. De tal manera, cuando alguien va a denunciar o a hacer trámites, habla con robots, no habla con personas.
Bueno, ha habido muchos estudios sobre todos los empleos. Ahí no vamos a verlos porque son listas enormes. Dice, gente que trabaja con las manos, lo cual no significa que sea manuales, porque puede ser un quiropráctico, ¿eh? No me refiere que sea apretando tornillos. Ahí tienes una lista de las tareas que son más susceptibles de ser sustituidas y las que menos. Aquí podéis ver que las que menos son aquellas que son más creativas o que tienen que emplear las manos de una manera muy cuidadosa. Hoy por hoy, el problema que nosotros tenemos millones de terminaciones nerviosas por mucha parte del cuerpo, unas especiales son en la mano. Un robot no puede tener millones de terminaciones nerviosas metidas en sus manos, con lo cual el trabajo de cuidado, por ejemplo, un masaquista no lo puede dar hoy por hoy una máquina, en cambio sí lo puede dar las personas. En cuanto a trabajos intelectuales, ahí tenéis listas de trabajos que tienen los días contados, por decirlo así, y días y tareas o profesiones que no son. Aquí, fundamentalmente, podéis ver gente técnica que trabaja en informática y en ingeniería artificial y en todo ese tipo de cosas que va a hacer falta y cada vez más. Y después vais a ver también gente creativa. Hoy por hoy la creatividad es propia del humano. Predicciones sobre lo que va a pasar hay montones, de todo tipo. Podéis ver todo tipo de cifras. Pero aquí van unas cuantas. En Oxford dicen que el 47% de los trabajadores de Estados Unidos pueden perder su empleo. McKinsey dice que el 50% de las tareas serán automatizadas para el 2055. Y me parece poco, ¿eh? Otra más reciente dice que se perderán entre 400 y 800 millones de empleos para el año 2030. Son 11 años, no son muchos. Claro que a veces se equivocan, o a lo mejor no. Porque casi a la vez salió otro informe de otra empresa, otra consultora, que era un poco diferente, porque este decía que los países que más lo iban a notar eran los países ricos, porque son los que tienen dinero para comprar ordenadores con programas y con robots. En cambio, los países pobres, como no tienen dinero, pues no podrán automatizarse apenas, con lo cual tendrán menos problemas. La otra decía todo lo contrario. Montones de economías de países pobres viven porque la mano de obra es barata y son los sitios donde se produce para el primer mundo. La robotización, la automatización, va a producir que el coste de producción en los países del primer mundo se reduzca enormemente. Y ya se habla que para el año 2020 y tantos, no me acuerdo ya qué año, no me hagáis mucho caso, la mano de obra en Estados Unidos, la producción de Estados Unidos será más barata que en Kenia. Y para el año 30 y tantos, más que en Etiopía o no sé qué sitios. Una de las grandes campañas de Trump era esa. Es decir, voy a hacer que vuelva la producción que la hemos mandado fuera. Vamos a hacer, a través de este tipo de cosas, que vuelva dentro. Porque será más barato volverla a fabricar en Estados Unidos. Bueno, más cosas. Total, empleos menos propensos a ser automatizados, según lo que hemos visto antes. Lo que requieran el uso cuidadoso de las manos, por lo que hemos dicho. Dentistas, maquilladores, quiroprácticos. Los que requieran creatividad. Los que requieran percepción social. Trabajadores de salud mental, sacerdotes, enfermeros, consultores. ¿Os imagináis irte a confesar? Y una inteligencia artificial te dice, hijo mío, has pecado, me vas a rezar 3 Ave Marías. No, hoy por hoy no creo que lleguemos a eso, quién sabe. Dice, son difíciles de automatizar trabajos que no implican manejar gran cantidad de datos. Cuando se trata de manejar datos, no nos podemos comparar con máquinas. Las máquinas tratan los datos a una velocidad incomparablemente mayor. Los que están basados en la interacción humana. Hoy por hoy, a las máquinas les falta ese tipo de cosas. Los que no tienen prácticamente rutina.
y aquellos que son tan variados que a través de ver no puedes decir al final qué es lo que están haciendo. O sea, son difíciles de describir simplemente por ver. Vamos a poner un ejemplo con daños colaterales. Los vehículos autónomos. Lo meto aquí porque hemos dicho que lo fundamental de un vehículo autónomo es precisamente la inteligencia artificial. Desde la visión, para darse cuenta de lo que hay en el entorno, hasta el programa que es el que lo dirige. Y cuando hablo de vehículos autónomos no me refiero solamente a vehículos terrestres, sino también a barcos. En este momento hay barcos que son capaces de navegar solos. En este momento hay aviones, están diseñando aviones para que funcionen solos. Hay helicópteros que funcionan solos. Dubái, que es pionera en montones de cosas, va a contratar a una empresa, me parece que es alemana, no lo sé, para hacer taxis aéreos. Amazon quiere lanzar una entrega de cosas a base de drones, manejados por inteligencia artificial. Pero aparte de eso, si hablamos ya de vehículos, ya sabéis que hay definidos 5 niveles de conducción autónoma, más el nivel 0, que son los coches que no son nada inteligentes, los que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Y va desde el nivel 1 al nivel 5. El nivel 1 es aquel que tiene algo, por ejemplo, los controles de velocidad adaptativos. Le dices, no te pases de 120. Se pone detrás de un coche, pero si el coche delante frena, este frena. Si el otro acelera, acelera. O coches de estos que siguen el carril, o que haya curvas, lo que sea, siguen el carril tal. Ese es el nivel 1, un nivel muy elemental. En este momento hay coches comerciales que están en nivel 3. Son coches que pueden conducir de manera autónoma en condiciones muy controladas. Pero de todas maneras el conductor tiene que estar allí. Y de hecho normalmente obligan a que tenga las manos puestas en el volante. Si no, no funciona. Esos son comerciales, ya están fabricándose para vender. Pero en pruebas ya hay de nivel 4 y nivel 5. Montones de fabricantes están ya haciendo pruebas con los niveles 4 y 5. El 5 es el que ni siquiera necesita tener volante. Supongo que en un principio lo pondrán porque a lo mejor nadie se atreve a meterse en un coche que no tiene volante, pero que en principio no le hace falta ni volante con nivel 5. Bueno, se me olvidaba cosa. Por ejemplo, hace poco, Carlos Ghosn era el al poco tiempo de decirlo, lo echaron, de Nissan y Renault. Dijo que estarían en 6 años, pero Ford ha dicho que lo tendrá para el 2021. General Motors, que para el 2019. Parece muy pronto. Tesla dice que lo tendrá para el 2020. Waymo, que es el de Google, lo tiene ya. Y en Phoenix, en Arizona, tiene una flota de coches tipo Uber o tipo Cabify con unos clientes elegidos para que lo utilicen. Y está funcionando ya. Y poco a poco lo irá extendiendo. De momento tiene un conductor ahí sentado que no hace nada, pero está, por si acaso. ¿Qué pasará con los camiones? Pues según esta organización, dice que se reducirá la demanda de transportistas entre el 50 y el 70% antes de 2030. 4,4 millones de empleos que se van a ir fuera, por los camiones. ¿Qué pasará con los taxistas? No han terminado la guerra con el Uber y el Cabify y dentro de poco les va a venir con los coches autónomos. Ya se pueden preparar. Y los autobuses lo mismo. Pasa que a lo mejor la gente no lo acepta y no se monta en un autobús autónomo ni de milagro. Pero bueno, todo llegará. Pero hay daños colaterales. Habrá muchos menos accidentes. ¿Por qué? Porque los coches autónomos, por lo menos de momento, no se drogarán ni beberán alcohol, que son 2 grandes problemas al volante. ¿Cumplirán las normas de tráfico? Seguramente para desesperación del que va dentro.
y que vea que le ponen una limitación de 80 de esas estúpidas que nos ponen a todos y el coche se pone 80. Pero cumplirán las normas de tráfico. Por lo tanto, habrá muchos menos accidentes. Eso afecta a las aseguradoras y a los talleres. Y además podrá afectar a la Guardia Civil, a la vigilancia. Hará falta menos vigilancia. Evidentemente no se van a distraer ni se van a cansar. Podrán construir. Y si encima metemos los coches eléctricos, habrá muchísimas menos averías. El coche eléctrico es mucho más simple que los coches de combustión, por lo tanto tendrá muchas menos averías. Por lo tanto, los talleres y aseguradoras ganarán menos. ¿Qué pasa con las paradas para descanso? Si tú puedes ir tranquilamente dormido, pues te cansarás menos. A lo mejor. Todos esos negocios que viven de paso, de las paradas, pues muchos de ellos tendrán que desaparecer. Y hay muchas miles de personas que viven de esto, de los bares de carretera. Gasolineras. Eso, el coche eléctrico va a traer muchas modificaciones en esto. El hecho de que lo puedas cargar en tu casa y salgas todos los días con el depósito cargado al tope. El hecho de que muchas empresas pondrán en los aparcamientos de las empresas cargadores, de que los están poniendo en centros comerciales, en todos los sitios van a poner de esto, hará que el tema de las gasolineras, que la necesidad de recargar en el camino será más pequeña, sobre todo cuando la autonomía crezca, cosa que se va consiguiendo poco a poco. Y otra cosa que no sabemos por dónde irá es que evidentemente el transporte público cambiará, se abaratará. Hay empresas, consultoras, que dicen que el tipo taxi bajará un 60%. Coste fundamental es la mano de obra. Si no hay mano de obra, bajarán. Y eso va a cambiar todo. Tener un coche es carísimo. Todo lo tienes que pagar o que no lo uses. ¿Para qué usar si esto es mucho más barato? Por ejemplo. Y luego esto va a cambiar todo ese tipo de conceptos. Cambiarán las ciudades. Cada coche está parado una media, me parece que había leído, el 90 y tantos % del tiempo los coches están parados, sin hacer nada, ocupando sitios en las calles. ¿Por qué? Si no se compran coches, si no se utilizan coches de estos, desaparecerán problemas de aparcamientos, de tráfico, porque las calles serán más anchas. No habrá coches aparcados. O sea, esto puede ser una revolución. Y eso simplemente los vehículos autónomos. Bueno, para estudiar esto podemos ser optimistas o pesimistas. ¿Qué es lo que dice un optimista? No hay que preocuparse. Se perderán puestos de trabajo, pero hay que crear puestos de trabajo de investigación, desarrollo y demás. Por lo tanto, se generan nuevos. Después, la automatización va a producir despidos, pero se fabricará más baratos, con lo cual automáticamente se comprará más al ser más barato y habrá que aumentar la producción y habrá que entonces meter más gente para el incremento de producción. Por lo tanto, allí nos compensaremos. Habrá nuevos productos, evidentemente. Lo que hemos dicho antes, la reducción de costes hará que vuelva la producción trasladada a países con menores costes laborales. Claro, lo pagan los países con menores costes laborales, pero el primer mundo se puede beneficiar. Y también el optimista dice, hasta ahora todas las revoluciones tecnológicas al final han creado más empleo de lo que han destruido. ¿Por qué esta no? ¿Qué es lo que dice el pesimista? Dice, bueno, aunque fuese así, desde que se pierde el empleo hasta se recupera van a pasar años. Y si esos años son muchos, el efecto es catastrófico. Lo podemos ver en España, que ha pasado con esta crisis y la duración. Los efectos son devastadores. Segundo lugar, si queda mucha gente en el paro, ¿qué es lo que pasa? Hay menos dinero. Por lo tanto, decrece la demanda. Y si decrece la demanda, es posible que haga que la recuperación sea más lenta. Por lo tanto, a lo mejor no es tan rápida como se piensa, por estos efectos. Por otra parte, dice, el puesto de trabajo que se pierde, tiene unas habilidades.
Los nuevos tienen otras habilidades distintas. Muchos de los trabajadores antiguos serán irrecuperables por edad. Ya no se podrán adaptar a lo nuevo. Otros no tendrán la capacidad suficiente para esos nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos más tecnológicos. O no tienen la mentalidad, no están preparados mentalmente para eso. O no tienen la formación básica. Por lo tanto, puede haber problemas de ese tipo. Y dice, y además, esta revolución es diferente a las demás. Eso de que se van a crear más, ¿por qué? Pesimista lo verá diciendo, no tiene por qué ser así. Desempleo puede llegar a ser permanente, no una cosa temporal. Hay cosas para todos los gustos. Lo que estábamos diciendo, por lo tanto, es que si disminuye la renta de trabajo, porque hay menos trabajo, bajan los impuestos, se recauda menos por IRPF, aumentan los subsidios de paro y las pensiones se van a resentir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay un montón de soluciones que están hablando. Hay partidos políticos que hablan de la mochila austriaca, que con eso puede valer para paliar los efectos de los subsidios de paro. Pero nada más. Se puede cambiar el sistema de pensiones del de reparto que tenemos ahora a capitalización, lo cual podría resolver muchos problemas. O fomentar los privados. Pero esto lo arregla a medias. Cualquiera de estas dos cosas están más pensados para resolver los problemas actuales que no los futuros de un paro impresionante. O sea, esos piensan más en el problema actual, hoy, que no dentro de años con 40% más de parados. Este hombre, Bill Gates, decía, si los robots reemplazan al hombre, deben tener las mismas obligaciones fiscales. Esto incluso en el Pacto de Toledo, que se estaba estudiando, que hace poco se ha roto ya, al convocarse las elecciones, se estaba estudiando esto. Esto no, es muy fácil de hablar, es muy difícil de hacer, porque el robot, una cosa es un robot y otra cosa es un programa de ordenador. Entonces todo eso es muy difícil de ver cómo pones impuestos o cómo pones seguridad social a estos tipos de cosas. Pero bueno, se está hablando. Otra cosa es la renta básica universal, que también habéis oído hablar. Eso que a todo el mundo le dan dinero simplemente por ser gente. Se está aprobando, se ha aprobado en varios sitios y se está aprobando en otros. Se ha aprobado en Finlandia, se está aprobando en algún sitio de Estados Unidos, como Alaska, se está aprobando en Kenia, se está aprobando en varios sitios, con resultados que no están demasiado claros, si eso es beneficioso al final o no. Pero es decir, todo el mundo por el hecho de vivir tiene derecho a tanto, de tal edad a tal edad, por ejemplo. Habría que hacer más cosas. Si el futuro próximo de los nuevos empleos está en la tecnología, hay que fomentar las empresas tecnológicas. Y si no las tenemos en España, que vengan fuera. No pongas trabas a las empresas tecnológicas, porque son las que van a crear el empleo del futuro. Otro, todo el mundo habla de la I+D+I, pues que se haga, pero de verdad, la I+D+I. Reformas educativas, que hablaremos luego, y la formación para empleabilidad. Los puestos de trabajo que se pierden tienen unas capacidades, los nuevos que se crean son distintos. Hay que capacitar a la gente para los nuevos empleos. La otra solución es lo que decía Elon Musk. Si no podemos vencer a las máquinas, fusiónate con ellas. Y entonces puedas hacer más cosas debido... pero bueno, de eso ya se ha hablado en otras charlas. Otra manera de verlo es así, más gráfico. Cuando nosotros fabricamos necesitamos capital, necesitamos trabajo. Al capital se le dan rentas de capital y al trabajo se le dan rentas de trabajo. Parece obvio. La automatización, ¿qué va a hacer? Que va a hacer falta más capital, porque hay que comprar robots, hay que comprar ordenadores, hay que comprar todo tipo de cosas.
y sin embargo va a bajar el trabajo. Por lo tanto, las rentas de trabajo van a bajar y las rentas de capital van a subir. ¿Qué se puede hacer para eso? Si empiezas a leer cosas, te encuentras distintas soluciones. Hay alguno que dice, lo que hay que hacer es que parte de la renta de capital pasen a la renta de trabajo. El trabajo es fundamental para que haya beneficios y por lo tanto debe beneficiarse. El capital dice, sí, pero el que se juega el capital soy yo pongo el capital, por lo tanto yo me llevo los beneficios. Y claro, el trabajador puede decir, sí, pero si tú haces las cosas mal, me despides a mí. Por lo tanto, me quedo yo sin trabajo. Entonces, si las cosas se hacen bien y se gana dinero, yo también quiero participar. Esa sería, habría que ver qué manera habría para esto. Y algunos economistas proponen soluciones de este tipo. Otros dicen, si actualmente tanto la renta de trabajo, renta de capital, pagan a las arcas públicas, para todos los gastos públicos, lo que va a ganar de más el capital, vamos a cobrarles impuestos adicionales. Y el Estado que se lo gaste en subvenciones, que haga soluciones del tipo keynesianos, de decir, vamos a gastar en infraestructuras, que fomenta el empleo, vamos a fomentar la educación, etcétera, etcétera. Otros, y aquí ya depende ya de las ideas políticas de cada uno, dicen no. El Estado no es el mejor para manejar todo este tipo de cosas. Tú fomenta el mecenazgo, de tal manera que sea beneficioso para la gente, que ese dinero que gana se lo gaste en mecenazgo. Hay países como Estados Unidos que hay un montón de cosas que funcionan gracias a fundaciones y a mecenazgo de la gente. Hay universidades enteras financiadas con millonarios. Entonces, ¿por qué no se va a hacer eso aquí? Y que estas labores se den en las cosas que se consideren interesantes. Por ejemplo, ONGs que hacen labores que van a seguir haciendo falta, fomento de las artes, fomento de las ciencias, todo ese tipo de cosas. Como veis, soluciones hay para todo tipo. Lo que hay que hacer es algo. O sea, como veis, el panorama puede ser feo. ¿Qué pasa con, vamos a terminar rápido, lo último, la educación? La educación va a ser una pieza importante en los próximos años. Hay un informe, es posible que alguno lo habéis visto, apareció también en periódicos, del IES, una escuela de esas de negocios, de las mejores del mundo, que hizo un estudio para España, desde el punto de vista de las empresas. Y dijo cosas muy interesantes. Primero, la digitalización pone en peligro el 50% de los empleos actuales. 50%. Segundo, hay que adaptar a los trabajadores a las nuevas competencias que vienen. Tercero, 72% de las empresas tienen muchas o bastantes dificultades para cubrir los puestos que ofrecen. ¿Por qué? Porque los nuevos empleos surgen de la digitalización, automatización, robotización. Y la gente que se marcha de los puestos de trabajo no tienen estos conocimientos. El 75% de las empresas asegura que hay una gran brecha entre lo que necesitan y la competencia que tienen los jóvenes cuando terminan su formación. Eso es importante y eso es grave. Según las empresas, esta brecha seguirá aumentando por lo menos en los próximos 5 años. O sea, no ven soluciones. También dicen, el gobierno debe fomentar los contactos en prácticas. Si la gente sale de formación sin saber lo que yo necesito, déjame que lo forme yo y déjame que haga un contrato con prácticas que no me sea muy oneroso hasta que yo sea capaz de formar lo que las universidades o la formación profesional, lo que sea, no ha sido capaz de hacer. Después dice que la formación profesional es baja en España, eso ya se sabe. Ha mejorado algo, pero sigue siendo baja. Y eso tiene problemas, como sabemos. Y esto, para mí,
es muy importante. El problema no es solo de conocimientos. La gente no sabe trabajar en equipo, le falta formación en trabajar en equipo, en capacidades de comunicación, en capacidades de negociación, cosa que cada vez va siendo más importante. Date cuenta que las labores más manuales, más mecánicas son las que van a ir desapareciendo. Y en las empresas van a quedar los otros tipos de trabajos, más intelectuales, donde sea más importante este tipo de formación. Me llamó mucho la atención esto. Falta de valores éticos. Las empresas piden gente que salga con valores éticos. Respeto. Creo que todos somos conscientes que hay mucha gente joven que le falta el respeto por todos lados. Pues los empresarios lo dicen. Quieren más respeto en las personas. Hace falta gente adaptable y hace falta gente con sentido emprendedor. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo van a estar todos en modificación. Tienes que saber emprender, tomar decisiones en las empresas, moverte. Ya no bastará eso de decir, yo me siento aquí y que me diga el jefe lo que tengo que hacer. No, tú te tienes que mover y tienes que saber lo que tienes que hacer. Este es un finlandés, ha escrito muchos libros sobre inteligencia artificial y dice cosas interesantes. Dice, hoy por hoy, más o menos lo que viene a decir, las máquinas les faltan cosas humanas. La mente humana, además de conciencia y además de inteligencia, tiene otro montón de cualidades que faltan hoy por hoy en la inteligencia artificial. Entonces, cada uno tiene que tener conciencia de uno mismo y autoevaluación. Tiene que tener inteligencia emocional, tiene que tener inteligencia social, interpersonal, tiene que tener empatía, cosa muy difícil para una máquina. Tiene que tener perseverancia y entusiasmo y tiene que tener un enfoque hacia el bien común. Es curioso lo que dice este hombre. Entonces, dice, ¿cómo hay que modificar la educación? Dice, en educación primaria hay que fomentar las características humanas, como hemos visto. La inteligencia social, emocional, la creatividad y el desarrollo personal, en primaria. Hay que fomentar el pensamiento computacional y los conceptos básicos de la robótica. ¿Para qué? Para que los niños desde pequeños entiendan lo que les va a venir. Y además, aquel que tenga interés se meta en eso. No que todo el mundo tenga que meterse en robótica ni nada de eso, pero que todo el mundo entienda lo que le va a venir. Y cada vez son más importantes directrices éticas y valores correctos. Secundaria, ¿qué dice? Profundizar en todo eso y además meter la inteligencia artificial ya. En China ya la tienen obligatoria, la inteligencia artificial en secundaria. Y las otras tecnologías, las que llamamos exponenciales, esas que están en el periodo ya de pleno crecimiento de las que ya hemos hablado antes. Y hay que educar sobre los nuevos tipos de trabajo, que la gente desde pequeños los empiecen a conocer, y la forma de pensar de los emprendedores. Se crearán muchas empresas por emprendedores y la gente tiene que estar preparada. En educación superior dice, hay que profundizar en los temas anteriores. Hay que destacar la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto está cambiando tanto que ya no vale yo aprendí en la escuela esto, en la universidad aprendí esto y con esto ya toda mi vida. Eso no vale. Y además tienen que dar minicursos sobre las tecnologías estas exponenciales para que lo vayan conociendo y que vayan viendo a ver por dónde van las cosas. Estamos ya acabando. La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es una preocupación enorme tanto en Europa como en Estados Unidos. Según los informes, tanto europeos como americanos, en este momento hacen falta 1 millón de personas en cada uno de ellos, lo dicen, en eso coinciden unos y otros, en estas nuevas tecnologías, que no los hay. Por lo tanto, están cortando el desarrollo de las nuevas tecnologías, la falta de conocimientos actual en estas nuevas tecnologías. Y esas tecnologías son básicos para las nuevas oportunidades de trabajo. Y dice, hay que hacer esta enseñanza atractiva para los alumnos y así fomentar su interés.
Hay una anécdota muy curiosa de Carl Sagan, todos lo conoceréis, el gran astrónomo y divulgador, el de la serie Cosmos, que decía, un niño nace siendo un investigador. Lo toca todo, lo rompe, lo chupa y tal. Está investigando continuamente y aprendiendo. Dice, después llega a la escuela y pierde todas las ganas de investigar. Dice, lo extraño es que todavía haya gente que después de salir de la escuela sea capaz de querer investigar algo. Eso lo decía Carl Sagan. Entonces dice, hay que cambiar el paradigma educativo. Hay que aprender por experimentación. Ya no valen las clases magistrales que estamos acostumbrados. Llega ahí el profesor, suelta su rollo, pone el examen y punto. Hay que ir a métodos por experimentación. Por lo tanto, hay que cambiar todo el profesorado. O se adaptan o hay que cambiarlo. Dudo mucho que en España tengan capacidad, primero, de quitarse en medio muchos de estos profesores y, en segundo lugar, que sean capaces de adaptarse. Hace falta cambiar los programas de diligencia educativa. Si tenemos unos programas así de grandes, que hay que dar esa materia a lo largo de todo un año, no tendrán tiempo a hacer nada más que lo que están haciendo. Y según este hombre, según esta gente, eso no vale. Y después hay que enseñar por proyectos. O sea, en eso coinciden tanto los americanos como los europeos. Y creo que esta es la última. Dice uno del MIT, que dice, la inteligencia artificial será decisiva a la hora de dar forma al modo en que vivimos y trabajamos, y los profesionales de la educación superior debemos encontrar la manera de dotar a nuestros estudiantes de los medios para dar forma a este futuro. Las instituciones deben preparar a los líderes del mañana para ser bilingües en inteligencia artificial. Los estudiantes en todos los campos tendrán que manejar con fluidez técnicas de inteligencia artificial para avanzar en sus propios campos. Y tecnólogos necesitarán igual fluidez con los valores culturales y principios éticos que deben regir en su campo. Cada vez hay más voces que dicen que para avanzar en la inteligencia artificial hace falta juntar profesionales de todos los campos. No lo pueden hacer solo los técnicos. Si queremos hacer una inteligencia artificial útil para el hombre, tienen que estar metidos todos los campos en esto. Por cierto, el MIT ha creado una facultad exclusiva de inteligencia artificial. Lo único que se estudia en esa facultad es inteligencia artificial. Empieza a funcionar en septiembre.